Ahí está. Entonces, al hablar de seguridad en el laboratorio, pues sabemos que las buenas prácticas del laboratorio indican que vamos a tener instalaciones, facilidades adecuadas, personal capacitado y procedimientos estandarizados. Eh, en cuanto al diseño de instalaciones con las cuales contamos en la facultad, ustedes pues hasta el momento no las han conocido, pero las mesas de trabajo son muy parecidas a lo que ven en la fotografía de la izquierda. No es una de las mesas de nuestro laboratorio, pero es aproximadamente el diseño y las dimensiones que ustedes pueden ver. Y para darnos una idea, aquí tenemos una foto de las instalaciones y el personal calificado que conoce los procedimientos que están ahí. Es una foto que tomé ya hace varios años. Eh, a final de semestre, por eso es porque ya nadie tenemos bata. Fue el día que entregué calificaciones, eso aclaro, porque todos los días usábamos bata. En esa ocasión, para esa foto, pues yo creo que independientemente de que es una foto que me gusta y que me da muy buenos recuerdos, ustedes pueden darse una idea de las dimensiones que hay entre las mesas de trabajo. Más o menos las mesas, que hay cajones, hay gavetas donde podemos guardar algunos de los materiales y pues esto ya nos da una idea de cómo es la disposición. Ahora, hice un croquis aproximado. ¿Y dónde está el? Déjenme ver si encuentro el señalador. A ver, sí, sí está. Entonces, eh, esta área es por donde tomamos la foto. Hay una mesa al fondo con equipo. Hay unas ventanas que si lo notaron, eh, más que ventanas son ventilas que eh, permanecen cerradas en época de lluvia y que bueno, vamos a tener que cambiar mucho esto cuando nos toque estar en el laboratorio eh, y que haya lluvia. Más bien lo que tenemos que hacer es proteger el equipo que está aquí, lo que está al fondo, lo que estoy simbolizando con esos círculos con la cruz. Son centrífugas que tenemos de este lado del laboratorio. Hacia la izquierda y hacia la derecha tenemos dos equipos que calientan. A la izquierda, una estufa de cultivos eh, que utilizamos también para secar material, y a la derecha, baños para incubar muestras en los experimentos que así lo requieren. Entonces, ese equipo que lo conectamos a la corriente eléctrica, que calienta, genera calor, mucho movimiento y vibraciones en esta parte en medio, y hay espacios donde generalmente colocamos las balanzas granatarias. De este lado, se me pasó, ahorita me acordé, a la derecha, al fondo a la derecha tenemos dos refrigeradores, y en la esquina tenemos la balanza analítica en una mesa especial que ustedes van a conocer. Es una mesa diseñada para reducir las vibraciones y que se pueda usar ese equipo para dar las medidas con la mayor precisión posible. Pero se me estaba olvidando quizás uno de los aspectos más importantes, que es la entrada. Aquí abajo a la izquierda representé la entrada, por eso la flecha doble de entrada y salida. Hay unas puertas que vamos a mantener abiertas, y justo al lado de las puertas está la regadera y un lavaojos. En todo el tiempo que llevo dando clases, que ya son casi 20 años, solamente en una ocasión hemos tenido que recurrir al uso del lavaojos. ¿Cuándo sucedió esto? Eh, Cuando al tener material de calentamiento, el volumen del tubo en el cual estaba calentando un equipo era un volumen que rebasaba el límite de seguridad, que generalmente todo el material de laboratorio que utilicemos no debe rebasar el volumen del 70% cuando estemos llevando a cabo reacciones, titulaciones o preparando medios de cultivo. No más allá del 70% de su volumen. En ese caso, hubo una salpicadura. Entonces el joven fue al lavaojos y al lavarse empezó a quejarse de dolor, pero se quejó porque el agua sale muy fría. Generalmente siempre se le da mantenimiento
en intersemestre a esas instalaciones. Entonces, hay agua. Ahorita no tengo la certeza de qué tanto mantenimiento se le haya dado. Entonces, el primer día que vayamos, vamos a verificar que cuando menos del lavabo sale agua y que no que sea agua limpia. Y la regadera, esa sí no la voy a probar, pero el lavaojos sí. Entonces, aquí está un lavaojos. De este lado está el pizarrón. Es el área donde comienzo generalmente la clase, o hay una explicación y al final también, pero siempre me estoy paseando por todo el laboratorio. Estas son las mesas de trabajo. Las mesas tienen, además de gavetas, tienen gavetas arriba, que es donde generalmente colocamos el material momentáneamente, ya sea las toallas de papel, tubos, los manuales y bitácoras. Por ahí los dejamos momentáneamente en lo que se realiza la práctica. Aquí a la entrada, aquí a la derecha, esto que son dos triángulos, representa llaves de paso que controlan tanto el gas, aire y el agua en el laboratorio. Entonces aquí están las llaves eh, que, eh, que están cerca de la entrada y de la salida, eh, tanto para a la entrada cerciorarnos de que tenemos abierto y que vamos a tener los servicios, pero también para cerrarlos cuando tengamos que salir. Los laboratorios son áreas donde debemos mantener siempre todas las condiciones de seguridad. eh, y como ustedes saben, vivimos en una zona sísmica, así que cuando nos sorprende un sismo, la alerta sísmica nos da suficiente tiempo para cerrar las llaves de gas en nuestras mesas y cerrar llaves de pasos. Hay llaves que controlan el gas que llega a cada mesa, esas están bastante a la mano. Este es un poco más difícil de acceder, pero si nos da tiempo a la salida, entonces cerrar la llave de gas. Aquí tenemos la campana de extracción, donde además en la parte de abajo se almacenan los ácidos y algunos solventes en este espacio de la campana de extracción. En el dibujo a la derecha están este cuadrito y los dos que están de este lado, eh, son las tarjas, y este círculo no es de que sea prohibido el paso, sino que no encontré un simbolito más adecuado. eh, es donde concentramos los residuos que se generan en cada práctica. Debe haber recipientes debidamente etiquetados que dicen residuos de Feding, residuos de Bradford, residuos de cloroformo. Estos se depositan en el recipiente correspondiente, y aquí al fondo en amarillo son las escaleras que llevan al almacén del laboratorio, donde está toda la cristalería y los reactivos están en la parte de arriba. Esto, como les dije, estas dos cajas representan los dos refrigeradores que tenemos. Eh, hay algunas otras cosas más que han estado moviendo, entonces ya los indiqué. Autoclaves, hay veces que teníamos autoclaves hacia el fondo del laboratorio o abajo de las escaleras. Ahí están simplemente para no estorbar el paso. Y entre los pasillos, pues hay suficiente espacio para colocar bancos, pero el trabajo en el laboratorio realmente no permite que permanezcamos sentados. Entonces, más bien, los bancos permanecen abajo de las mesas. Solamente en las sesiones en que nos reuníamos para hacer discusión de resultados o aplicación de exámenes, usamos los bancos. Fuera de ahí, los bancos prácticamente no son necesarios. Entonces, es más o menos la disposición del laboratorio. Instalaciones adecuadas, definitivamente lo son. Tenemos algunos inconvenientes, casi siempre se presentan. Por ejemplo, ya nos ha sucedido que se acaba el gas, que no hay suficiente presión de aire para secar el material, pero eh, hay otro inconveniente que muchas veces se presenta, dependiendo del horario en el que nos toque clase. eh, la extracción de aire en los laboratorios no puede permanecer encendida
todo el día. Entonces hay que pedirle siempre a una persona que se encarga del control maestro de todo el edificio para encender los extractores de aire cuando usemos la campana de extracción. Eh, generalmente ha sido suficiente con mantener puertas y ventilas abiertas, y hay ventiladores que también están disponibles en el laboratorio. Bien, hasta aquí. Esto es algo que pues no estaba en la tarea que les di a investigar, pero díganme si tienen alguna duda, algo que quieran preguntar de una vez por aquí. Bueno, Sí. nadie levanta la mano. Tengo una pregunta. Ajá. ¿Todos los laboratorios de la facultad están acomodados de la misma manera o varía un poquito Varía un dependiendo de poco, cada uno? varía un poco. No conozco los de química orgánica, pero el de biotecnología se parece, el de molecular 1, el de molecular 2, el de molecular 3, ese sí es bastante distinto. Eh, la disposición sí es un poco diferente. Eh, pero es más o menos lo que vamos a encontrar ahorita en molecular 2. Eh, hay algo más que se me está olvidando. Ah, es cierto. Las mesas nos van a permitir tener los 4 equipos, equipo 1, equipo 2, equipo 3 y equipo 4, perfectamente distribuidos, sin riesgo de que tengamos que estar muy cerca. Y por lo general, eh, no, no se recibe demasiado ruido del exterior, no hay mucho ruido. Los talleres están suficientemente retirados, eh, pero algo que sí tenemos justo en esta área es que a unos 50 metros más allá de las ventilas ya está la Facultad de Química, y ellos tienen sus propias alarmas. Entonces hay veces que suenan las alarmas de la Facultad de Química, y por simple precaución, si nosotros escuchamos una alarma, es salir de las instalaciones e ir a los puntos, eh, a las áreas de seguridad, que ya que conozcan la facultad, tenemos un busto de Darwin, ese es uno de los puntos de reunión, y los estacionamientos. Ya van el Darwin es muy notorio, muy notorio. Ahí está uno de los puntos de reunión en caso de que suene alguna de las alarmas. Mm, Bien, entonces creo que por lo pronto, o sea, en cuanto a instalaciones, ahí está. Material de laboratorio. Ustedes quizás conozcan, por lo menos por dibujos, ilustraciones y de la secundaria, algunos de esos materiales, o mejor dicho, la mayoría. Y entre esos materiales, pues díganme si ven mi cursor, díganme qué ven que sea esto. Sí se ve el cursor? Sí, Sí, ¿Sí? una pipeta. Una pipeta. ¿Para qué utilizamos las pipetas? para extraer sustancias, ¿no? Para sustancias. ¿En qué estado de agregación? ¿En qué estado físico los encontramos? Líquido. 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 Sí, entonces para extraer, y esta es una pipeta graduada en particular, entonces nos permite medir volúmenes de líquidos, y transferirlos, o sea, extraer y transferirlos a otro. Esto yo creo que todo el mundo lo reconoce, ¿verdad? Un tubo de ensayo. Un tubo de ensayo, ¿sí? Estos tubos, van a encontrar que hay distintos tipos de tubo, no solamente en su longitud y su volumen, sino que también el material. En el laboratorio tenemos la mayoría tubos de vidrio, que son eh, de un vidrio termorresistente, borosilicato, eh, que eh, que es resistente a los cambios de temperatura, pero tienen una tolerancia. Los podemos calentar y enfriar, resisten ciertos cambios bruscos de temperatura, pero no demasiado. Hay cambios muy drásticos hay reacciones que en 10 segundos la temperatura puede aumentar 40 grados Celsius. Desde temperatura ambiente hasta llegar a los 60, 80 grados
Y hay ciertos procedimientos, en nuestro caso, en los experimentos que vamos a hacer, no requieren enfriar inmediatamente en hielo o en agua, pero en caso de que sea así, hay que preenfriar tantito o esperar un minuto a que se templen y después cambiarlos de caliente a frío, o bien hacer un paso previo de enfriamiento a chorro del agua en las tarjas y después meterlo a hielo, o cuando la reacción se advierte de que va a liberar mucho calor, mantener tubos en hielo. Hay un método de cuantificación de carbohidratos en el cual el cambio de temperatura es tan grande que casi siempre se nos tornaban los tubos. Entonces, me di cuenta que si manteníamos los tubos en hielo, durante todo el experimento y la adición de los reactivos, no había problema y no se tronaban. Veamos, ¿identifican qué es esto? Un matraz. Parece un matraz, ¿verdad? Es un embudo. Es un embudo. Lo que pasa es que aquí lo colocaron con la punta hacia arriba, pero es un embudo. El matraz está aquí. Estos embudos, pues tenemos embudos de vidrio y también de teflón, que pues, como sabemos, el teflón es un material polimérico, tiene una apariencia de plástico. Hay algunos que podemos verterles líquidos calientes. A los de teflón, de preferencia, no hay que calentarlos, no hay que acercarlos a fuentes de calor directas. ¿Esto lo reconocen? ¿Alguien? ¿O una Es una idea? micropipeta, ¿no? Una micropipeta, no. En Es realidad, una esta graduada. es una bureta. Es una bureta graduada. Estas no usamos, no las utilizamos en el laboratorio, ya tiene mucho que no hacemos titulaciones, pero se usan para medir volúmenes, que generalmente son volúmenes grandes para lo que medimos generalmente con pipetas. 50, 100, 250 mililitros son las buretas que se utilizan de manera más o menos convencional en titulaciones. Son muy largas, y siempre todos los estudiantes se ponen nerviosos cuando manipulan buretas, porque como son tan largas y son de vidrio, uno siente un poco de aprehensión de manipularlas, pero eh, sujetándolas con ambas manos y colocándolas firmemente con sus pinzas en el soporte universal, no hay ningún problema. Se utilizan para titulaciones. No las vamos a usar en este curso, pero vale que las vayan conociendo. Esto seguro lo conocen, ¿verdad? Sí lo reconocen. Sí. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Cómo se llama? El vaso precipitado. Así es un vaso de precipitados y este lo vamos a utilizar para mezclar, para hacer mezclas. Aquí le van a poner el disolvente, que puede ser agua, puede ser alcohol, puede ser un buffer ya preparado, y a este se le añade el soluto y se agita. Aquí no está la ilustración de un agitador magnético, pero con una varilla de vidrio o un agitador magnético, aquí se pone a agitar y aquí es donde se preparan las mezclas. Ojo, esta probeta que está aquí es para medir líquidos. Un error muy común, aún en estudiantes que han llevado laboratorio secundaria, bachillerato, primer y segundo semestre, incluso hay quienes terminan la carrera, se van a hacer la tesis y en la probeta le avientan el soluto sólido, le avientan el líquido y esperan que ahí se mezcle. Esto no lo vayan a hacer ustedes, por favor. Esto es para medir líquidos. ¿Sí? Aquí es donde añaden el líquido. Luego, primero generalmente se añade con cierta rapidez, después lentamente hasta que llega a la línea del volumen que necesitamos. Lo pueden usar al inicio o al final de la preparación de una mezcla. Aquí miden, no sé, si necesitan 500 mililitros de una mezcla, aquí miden 400 mililitros o 200 mililitros.
Los vierten al vaso de precipitados, a este le añaden el soluto, lo disuelven y después lo regresan a la probeta para después completar con más disolvente, es decir, aforar. Pueden aforar en probetas o en matraces volumétricos, que son los matraces aforados, como este, ¿no? Aquí se ve que es de 1000 mililitros. Este es para medir el volumen final de la mezcla, ya solamente para completar el volumen y que la concentración sea constante. Bueno, este también lo reconocen, ¿verdad? Supongo. Sí. ¿Sí? ¿Qué es y para qué sirve? Es el mechero de Bunsen. Muy bien. ¿Y para qué sirve? Pues para calentar cosas. Para calentar cosas, así es. Veamos qué más. Bueno, esto a lo mejor no lo conocen físicamente, pero tal vez ya sepan qué es. Es una balanza Una analítica. balanza Una balanza, muy bien. analítica. En este caso, una balanza analítica. Hay un montón de mensajes en el chat y embudos de cerámica. Sí hay embudos de cerámica, perdón por no haber abierto el chat antes. Em, embudos de cerámica. Los embudos de cerámica sí son los embudos para el matraz Kitasato, que son embudos para filtración utilizando algún papel filtro u otro material similar. Itzel comenta, me desespera el chorrito traicionero de la bureta. Sí, hay que tenerle paciencia, definitivamente, al chorrito. Déjenme, admito a alguien más que parece que había salido. Y entonces esta balanza analítica, contamos con una en el laboratorio y tenemos también balanzas electrónicas de menor precisión, pero que también usamos. Y aquí están, estas sí son las micropipetas. Prácticamente la práctica 1 que vamos a hacer y la práctica 2 van a ser para entrenarlos en el uso de las micropipetas. Son instrumentos que tienen para operarlos, las instrucciones no son nada difíciles, pero nos distraemos tantito y ya echamos a perder la micropipeta. No lo crean, pero en la primera edición del manual de prácticas, después de la primera edición, faltaba que las instrucciones fueran mucho más específicas y eso se notó porque a las 2 semanas de que había empezado el semestre, ya se nos habían echado a perder todas las micropipetas. Y son materiales que pues no nos surten tan seguido. Entonces, si acaso, cuando ya les prestemos este material, si tienen duda, no, por favor, pregúntenle a su profesor, ya sea conmigo o con quien les toque trabajar, qué puntas deben usar, cómo ajustar el volumen. Hay que cerciorarse si tienen un seguro o no, porque muchas cuentan con un botoncito o una palanca que funciona como seguro. Cuál botón se usa para retirar la punta de la micropipeta y cuál para succionar y disponer de líquido. Entonces, esto no voy a explicar ni voy a presentar video, lo van a hacer ustedes conmigo ahora que vayamos al laboratorio. Bueno, ahora sí, esto se parece más a lo que leyeron. ¿Qué es esto y qué representa? El nivel de riesgo que pueden tener los reactivos. Así es. Esto es... Ay, se pasó al siguiente. Esto se le conoce como el rombo de seguridad de la NFPA. Espero haberlo dicho bien, ya tantas siglas y a ver si no es una tontería. Sí, National Fire Protection Agency, sí, NFPA. Esta es obviamente, las siglas están en inglés porque es una institución de Estados Unidos.
y que se le ocurrió esta forma de tener un etiquetado de reactivos para el manejo seguro de esos reactivos y de los residuos. Paralelamente, en Europa se diseñaron otros sistemas y ahora ya se han ido reemplazado por uno que es de acuerdo internacional. Empiezo con este. Este es el más antiguo. Muchos de los reactivos los vamos a ver con la etiqueta que tiene este rombo de 4 colores: el amarillo, el rojo, el azul y el blanco. Y cada uno, como podemos ver en la misma imagen, nos dice el nivel de reactividad, inflamabilidad, riesgos a la salud y algún riesgo específico. En reactividad, pues ustedes ahorita les voy a preguntar específicamente qué entendemos por reactividad, por inflamabilidad. Nivel de riesgo ya quedó subdividido en varios y riesgo específico también está subdividido en varias categorías, pero en general, si tiene un 0 o no tiene número, quiere decir que el nivel de riesgo particular es mínimo, pero conforme se aumenta la numeración, entonces el nivel de riesgo es mayor. Aquí vemos que este reactivo tiene una reactividad de 1, un nivel de inflamabilidad de 2 y un riesgo a la salud 3, que si leemos la clave 3 ya es muy peligroso. Inflamabilidad que prende con facilidad, un 1 de reactividad, ya nos indica que no podemos ni siquiera almacenar ese reactivo cerca de otro que tenga una reactividad similar. Tiene que, se tiene que buscar compatibilidad entre reactivos. Y aquí, este simbolito, la W con una línea, vemos que dice no usar agua. Son reactivos que al contacto con el agua tienen una reacción que puede ser o muy exotérmica, puede ser incluso explosiva, o puede liberar vapores tóxicos. Entonces así lo vamos a encontrar. Todavía hay reactivos que tienen esta etiqueta. Tiene sus ventajas, sus desventajas es que cuando se quería hacer explícito a qué nos exponíamos, pues es por eso que se buscó un sistema internacional y está los pictogramas de CREATIV. Díganme, CREATIV es un acrónimo y ¿qué es lo que nos indica? ¿Qué es lo que significa cada letra? Bueno, adelante. Perdón, gracias. Es corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico ambiental, inflamable y biológico infeccioso. Así es. Entonces, además de las letras, que qué bueno que ya las tengan presentes, hay pictogramas. Se han simplificado. Empezaron con un color naranja y el dibujo en negro. Ahora ya se está utilizando que sea en blanco y negro, pero así los vamos a encontrar, ¿no? Vean, creo que el explosivo es bastante claro. Unas líneas, bueno, para todos los que en algún momento de la vida hemos leído cómics, pues vemos que así se simboliza una explosión. Comburente e inflamable, que están en la categoría de reactivo. Se refieren a dos aspectos un poco distintos, ahorita las vamos a aclarar. El T de tóxico, está el tóxico al cuerpo humano o al de los animales, y aquí está el que específicamente es tóxico ambiental, que vemos un arbolito seco y un pescado muerto con la boca abierta. Entonces, vamos a encontrar estos reactivos. Inflamable, pues específicamente es este. Corrosivo, en el dibujito se ve profe. Dígame. Hay ventanas de Zoom que tiene abiertas y no dejan ver la pantalla. Ah, qué barbaridad. A ver, déjeme ver cómo le hago. Yo pensé que no se veían mis ventanas de Zoom. Qué bueno que Bueno, se ven como rectángulos negros y no nos dejan ver. no dejan ver.
¿Saben qué es lo que voy a hacer? Voy a cambiar de computadora. Porque esta también, el mouse me está dando muchos problemas. Me voy a salir momentáneamente y ahorita, y, y ahorita regreso. Sí, profe. Entonces, Profe. ok, ya estoy conectado de nuevo. Díganme si ya se puede ver y si ya no hay problema con la ventana. Ahí se ve mucho No, profe, mejor. ya se ve Sí, bien. profe, ya bien. Ah, perfecto. Entonces, vayamos acá. Ah, entonces tenemos los pictogramas Creative. Y estaba hablando sobre el pictograma de corrosivo. En el pictograma corrosivo vemos que hay gotitas de un líquido que caen sobre una superficie y hay un hoyito, y otros en una mano y también se ve que es un hoyito. Entonces, creo que es mucho más claro, definitivamente. eh, Visualmente ayuda a reconocer qué tipo de peligro es al cual nos exponemos, qué tipo de residuo peligroso o reactivo peligroso es con el cual estamos tratando. Déjenme dar a admitir. Entonces, estos pictogramas, pues, aprender a reconocerlos es muy importante en la práctica. Y aquí tenemos ejemplos de reactivos corrosivos. Estos reactivos son los que están en el manual de prácticas de molecular de la célula 2 y algunos de ellos son los que van a utilizar en las prácticas que hemos seleccionado para ustedes. Ácido sulfúrico, anhídrido acético, fenol, ácido clorhídrico, 2,4-dinitrofenilhidracina e hidróxido de sodio. ¿Quién me quiere decir a qué le llamamos reactivo corrosivo o residuo corrosivo? Es aquel que tiene un pH menor a 2 o mayor a 12,5, es decir, los extremos más ácidos y básicos. Exactamente, exactamente. Muchos de los residuos que generamos caen en esta categoría. Entonces, ¿qué creen que se deba hacer cuando tenemos residuos corrosivos? Neutralizarlos Neutralizarlos, ¿no? primero que nada. Así es, la palabra correcta fue esa, neutralizarlos. Eh, Aún después de neutralizados, hay que indicar que son residuos, ya sea de fenol o eran de dinitrofenilhidracina, de ácido sulfúrico, aunque ya hayan sido neutralizados, si es que tenían algún otro componente. El de fenol definitivamente siempre va a contenedores, porque aún con un pH neutro, sigue siendo peligroso. Ahora, porque vamos a ver que se van a repetir reactivos, no tienen un solo carácter, sino que ofrecen distinto nivel de riesgo. Ahora, una sustancia un residuo que es reactivo, entre ellos tenemos a los que son comburentes y a los que en condiciones de temperatura ambiente pueden presentar una reacción violenta. Tenemos nitratos, metales alcalinos, metil isocianato, magnesio, cloruro de acetileno, hidruros metálicos, dicromato de potasio. ¿A qué le llamamos un residuo reactivo? A los que reaccionan bruscamente. Que son Así es. inflamables. Así es, pueden ser inflamables. Reaccionan bruscamente, ¿en qué condiciones? Cuando tienen contacto con Agregando agua, ¿no? las cosas, ¿no? Sí, aún con el contacto con el aire. Entonces, estos reactivos eh, o esos residuos son aquellos que tienen algo que en contacto con el aire, ya sea con el oxígeno o con el vapor de agua en el aire, van a reaccionar. Por eso es porque aquí están indicados metales alcalinos, hidruros metálicos, simplemente con
Al tener en contacto con la humedad ambiental o el oxígeno, van a presentar una reacción adversa que puede liberar ya sea productos tóxicos eh, o, eh, o aumentar su temperatura eh, u otra reacción, dependiendo también la cantidad y concentración. Muy bien, entonces ahora hablemos de los que son explosivos. Aquí de nuevo tenemos por ejemplo, nitroglicerina, metales alcalinos con agua, metales más hidrácidos, los gases comprimidos, gasolina en vapor, carburo de calcio, leche en polvo más fuego, almidón en polvo más fuego. Todos estos son explosivos. Quise añadir estos dos últimos porque esos reactivos los tenemos en el laboratorio. Los utilizamos para una o dos prácticas y generalmente los consideramos inocuos, pero en caso de incendio pueden provocar una explosión. Creo que explosivo, no sé si haga falta definirlo o quieren añadir algo a reactivos explosivos o residuos explosivos, No, profe. ¿no? Ok, pues entonces, afortunadamente de los otros no tenemos en el laboratorio de molecular 2, pero sí hay almidón en polvo y leche en polvo. Déjenme ver qué dicen por el chat. Ah, que si a poco la leche explota. Sí. Si quieren hacer el experimento bajo condiciones controladas, lejos de los tanques de gas, simplemente con una vela y leche en polvo, al calentarlo bruscamente, va a presentar esta reacción. Generalmente eso se hace con una cucharilla de combustión, con una pequeña cantidad que se acerca a la flama. Y el almidón en polvo también. Cuando están anhidros, cuando no están hidratados. Ahora, sigamos. Residuos tóxicos. ¿A qué le llamamos residuo tóxico? Aquellos en los que en una determinada concentración presentan un riesgo a la salud. Exacto, exacto. Qué bueno que lo definiste así y no remitiéndonos a la norma oficial. Ofrecen un riesgo a la salud. Aquí, entre ellos, todos los que están aquí en la lista son reactivos de nuestro manual de prácticas. De hecho, más bien son nada más como 3 que no son tóxicos. Déjenme ver cuántos no son tóxicos. 1, 2, 3. Efectivamente, 3. 3 no se consideran tóxicos. Y todos los demás, por eso es porque le puse el etcétera, los ejemplos los fui tomando del manual de prácticas. Angélica, así es, pueden causar daños al ambiente también o a la salud. Qué bueno que lo puntualizas, Angélica, que también daños al ambiente es algo a tomar en cuenta. Por cierto, déjenme les comento, desde hace ya varios años, como les digo, ya llevo bastantes años dando clases en la universidad. Al inicio solamente la Facultad de Química empezó a buscar una manera de manejar los residuos de los laboratorios. Antes de eso, no había ninguna regulación. Y en la Facultad de Ciencias es una de las facultades donde nos tardamos más en implementar esta clase de enseñanza formal en las clases, hasta que no nos cayó una sanción en la facultad. Hubo algo que obligó una remodelación de laboratorios y de instalaciones, de cómo tratar los residuos sólidos y los líquidos que se iban a las tarjas. Y bueno, yo ya no debería decir más, pero sé de institutos y centros de investigación que apenas están comenzando a implementar esos protocolos, más que nada por resistencia de los investigadores, ya gente muy grande que no quiere aceptar otra verdad que no sea la suya. Pero bueno, eso es independiente. Ahora hablemos sobre aquello que es inflamable.
¿Cuál es la definición de residuo inflamable? Puede llegar a provocar fuego por la fricción en Así es, por contacto con fricción. el gas. Ajá. Simplemente por fricción. O también, ¿qué más lo puede provocar? Con el contacto de ciertas cosas también. Así es también. Ujú. Sustancias que contengan alcohol. Que contienen alcohol y pues aquí los vemos, ¿no? Fenol, metanol, isopropanol, pues tienen grupos OH en su estructura. La acetona que incluso es muy, muy volátil, en especial estos alcoholes o hidrocarburos muy volátiles que cuando están cerca de una fuente de calor, pues pueden provocar flama. Por eso fue muy importante que ahorita al inicio de mi charla les dije más o menos dónde están los equipos que conectamos a la corriente eléctrica para calentar. También en las mesas están las tomas de gas para conectar al mechero Bunsen. Pero sí es muy importante identificar entonces fuentes de calor y dónde vamos a ir colocando los reactivos o aquellos materiales que puedan presentar cualquiera de estos riesgos. Y por último, biológico infeccioso. ¿Qué nos pueden decir de este tipo de residuos? Pues que implican un riesgo a la salud y para el medio ambiente. Muy bien. Veo que aquí alguien levantó la mano. Soy yo. Ah, eres tú. Ah, muy bien. Gracias, Claudio. Entonces, el riesgo a la salud, el riesgo al ambiente y en nuestros laboratorios generamos muchísimo de esto. Cada semestre se generan buenas cantidades, ya sea de muestras de sangre, muestras de saliva. Dejamos de usar desde 2009. Solamente tenemos prácticas en casa para que se hagan de manera individual con saliva. Pero en los laboratorios ya prácticamente no los usamos. Muestras de tejido. En los laboratorios donde trabajan tesistas y los investigadores, ahí sí hay tejidos animales y vegetales. Y algo que se genera mucho en los laboratorios de molecular 1, de biotecnología, y también creo que de genética, medios de cultivo sin esterilizar, placas de cultivo. Ya después de que uno hizo todo lo que tenía que hacer con esos cultivos, hay que esterilizarlos. Y ya después de esterilizarlos, entonces, de todas formas, se almacenan en bolsas rojas identificadas con este símbolo para que se los lleve una compañía que se encarga de retirar todos los residuos de la universidad. Ahí va otra parte del presupuesto. Hay que se utiliza en estos servicios sumamente necesarios para el buen funcionamiento de la universidad. Bueno, y pues me temo que también vamos a estar generando un volumen importante de cubrebocas y guantes usados, con lo cual debemos ser muy responsables toda la comunidad. Bueno, ahora, obviamente, necesitamos todos un equipo de protección. El equipo de protección mínimo es la bata de algodón, con botones que se puedan desprender con facilidad, no de que estén flojos, sino que las batas de laboratorio, los botones se deben poder arrancar con facilidad, no pueden estar muy cosidos, porque en caso de alguna situación de emergencia, específicamente fuego, uno se debe quitar la bata. La bata tiene que ser, insisto, de algodón, porque de los materiales pues es el menos flamable. Las batas sintéticas, si estamos cerca de un mechero, una fuente de fuego, van a prenderse con facilidad. La bata de algodón no, se autoextingue, y además podemos usarla para apagar un fuego pequeño, por ejemplo, de un cestito de basura donde hay papeles que se prendieron por algún descuido. Con la bata pues cubrir rápidamente
para limitar la llegada de oxígeno y eso ayuda a extinguir el fuego. Entonces, batas de algodón, cubrebocas. Aquí estamos viendo que está muy mal colocado el cubrebocas esta chica, pero bueno, pues era nada más para la foto. Lentes de seguridad o gogles. Es recomendable que los utilicemos y más si uno toma un tubo de ensayo tan cerca de la cara. Hay veces que sí lo tenemos que hacer, que sí debemos sujetarlo, pero hay que sujetarlo generalmente de la parte de arriba. ¿Y por qué es importante llevarlo a la cara? Porque a veces nos interesa lo que se precipita, o cambios de color, cambios en turbidez en los tubos de ensayo. Eso sí lo debemos hacer. Entonces también por eso es que se recomienda el uso de gogles o gafas de seguridad. Ahora, por último, con respecto a los guantes, hay varios materiales de los cuales se fabrican los guantes para laboratorio. Ya ahorita es bastante fácil conseguir cuando menos 2 de ellos. Uno, los de látex, que son los típicos guantes de cirujano y que utilizan muchos de los odontólogos. Como hay gente que presenta alergia al látex, pues hay alternativas. Y el látex, aunque nos brinda cierta protección, hay muchos reactivos que atacan al látex y entonces la protección se va muy rápido. La siguiente alternativa son guantes de nitrilo. A ver qué escribieron. Los guantes de neopreno y guantes de vinilo. Son 4 materiales que se utilizan en el laboratorio. Hay ciertas manipulaciones en las cuales es mejor usar de látex, otras en que son mejores los de neopreno, otras los de nitrilo y otras los de vinil. Va a depender de aquellos reactivos que estén usando. Y por eso, pues, en el material que les compartí, dice que siempre hay que leer las hojas de seguridad donde nos expliquen las características de los reactivos. Así que parece que los de, a primera vista, parecería que los de neopreno son la gran solución, pero no siempre. Hay ciertos solventes que atacan al neopreno. Déjenme ver para qué no es bueno el neopreno. Por ejemplo, cuando estamos manipulando muestras que vamos a congelar nitrógeno líquido, pues sí los echa a perder muy rápido y además son más caros. Así que pues cada tipo de experimento va a requerir algunos. Quizás los más versátiles son los de nitrilo, pero aún así hay ciertos solventes que los deshacen. Ahora, si no sabemos qué guante usar, lo mejor es usar el guante que se disponga, cualquiera de esos materiales. Bien, ¿alguien quería preguntar algo? ¿Y qué de la cofia? De la cofia. Esta creo que es mucho más importante cuando estamos haciendo preparación de cultivos y en general microbiología y siembra. Es para evitar la contaminación. La cofia es para que no caigan cabellos, pero generalmente si uno se sujeta el cabello es suficiente. No es indispensable la cofia. Esa casi nunca he visto que sea necesario, excepto pues en alguien que está perdiendo mucho cabello con frecuencia, que pues sí también sucede. Bueno. Ok, de nuevo, si tienen preguntas, adelante, pueden ya sea levantar la mano o interrumpirme. En cuanto a procedimientos estandarizados, es indispensable saber qué se va a hacer antes de cada experimento, tener claro qué material van a utilizar, qué reactivos, dónde van a medir, qué es lo que van a medir, con qué material, y pues para esto ayuda muy bien un diagrama de flujo. Aquí pues está más bien la descripción con fotografías de cómo preparar un desinfectante de manos por recomendación de la OMS, que lleva etanol, peróxido de hidrógeno y glicerol. Se puede preparar en grandes cantidades y pues es lo que justamente estas instrucciones
son las que dieron a conocer al inicio de la pandemia. Así, en hospitales, incluso en nuestros hogares, podemos preparar este desinfectante en lugar de el gel. También hay una receta en este documento para preparar gel. En lo particular, yo he usado cuando salgo a la calle, porque bueno, no siempre encontramos un lugar donde poder lavarnos las manos con agua y jabón. Y, y cuando menos no me deja las manos pegajosas como pasa con muchos geles. Si quieren, al final me dicen para compartirles el documento de la OMS o el enlace de cómo prepararlo. Ahora, cuando terminamos los experimentos, los residuos tienen que estar debidamente identificados. Este es un ejemplo de una etiqueta que podemos colocar en los residuos con pictogramas. El rombo de la NFPA también se puede usar, no está de más, porque pues hay gente que visualmente ya está muy familiarizado con y los pictogramas pues sí también refuerzan el mensaje. La fecha en que se genera, nombre de residuo, el nombre del responsable de dependencia generadora, bueno, creo que sí también es importante. Cantidad y concentraciones, clasificación, si es un residuo reactivo, corrosivo, inflamable, comburente, pues aquí es donde se anota, así escrito, con palabras, y si la etiqueta tiene ya el dibujito del pictograma, pues ahí va, y si no, pues se lo podemos hacer, si no solamente con que esté escrito, eso ya es de ayuda. Pues bien, ahora, para terminar, no es que yo quiera asustarlos ni poner, o sea, fomentar el pánico, pero pues vean la fecha, no sé si ustedes recuerdan este caso, el video no está completo, es solo de los primeros instantes de lo que ocurrió en un puerto en China, puerto de Tianjin, espero haberlo pronunciado bien. Hubo un primer incendio, una primera explosión muy leve, y después vino una explosión que llegó hasta la ventana y era más de medio kilómetro de distancia desde el lugar del incendio hasta donde se recibió el impacto. En la foto, pues es cómo quedó uno de los lugares afectados por esa explosión. Sí, el de Beirut es este es el más impactante de 2020. Y bueno, ¿por qué estos ejemplos? Pues porque ambos accidentes tuvieron en común que fue porque hubo fuego cerca de almacenes donde había reactivos. En un caso eran residuos industriales, en otro caso fertilizantes. Y el daño que se causa por estos casos de primero un fuego no controlado y después que al parecer no se informó a los bomberos qué era lo que se estaba quemando. El contacto con el agua, cuando menos en el caso de China, parece que fue ese el gran problema. Cuando los bomberos quisieron apagarlo rociando agua, había reactivos que pues con el agua tuvieron una reacción muy exotérmica y explosiva. En Beirut, pues es que los contenedores estaban muy cerca uno del otro, que calentaron uno de los reactivos que fue el que finalmente provocó la gran explosión. Y pues ya esto es lo que les quería compartir para
para consolidar este tema introductorio. Ahora, déjenme ver. 25 participantes conmigo, estamos todos. Lo que vamos a hacer a continuación, ahorita ya son 20 para las 4. Bueno, primero